Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. Y como siempre vamos a platicar aquí un poquito sobre la industria automotriz. Pues, Eduardo, como sabes, estuve en París hace unos días, invitado por Renault, justo en este evento que vemos ahí en pantalla. Era uno de los que estábamos sentados ahí. Y Renault tiene una estrategia global para vehículos comerciales. Lo que ellos comentaban, y quiero aquí empezar a correr este video para ir platicando un poquito. Este es ahí se llama Ashwani Gupta, él es indio y es, digamos, presidente global, por decirlo de alguna manera, de la división de vehículos comerciales de Renault. Y lo que él nos decía ahí es que Renault es muy fuerte en Europa. Es un competidor, digamos, fuerte, pero solo en ese mercado. Y quieren ser competidores fuertes a escala global. Para hacer necesitan estar en más segmentos de los que están hoy. Y uno de los segmentos que necesitan estar con mucha fuerza es el de las pickups. Renault no tenía pickups. Tuvo pickups en principios del siglo pasado, una nada más. Y aquí voy a hacer una pausa para que vean esta, ¿no? Esa es la Duster Oroch. Esa camioneta fue lanzada como concepto en el Salón de Brasil de 2014, en octubre del año pasado. Y se presentó ya en esta versión, esa ya es la versión definitiva, ahora en julio en Argentina, en Buenos Aires, donde se va a producir. Va a ser un vehículo que va a llegar a muchos mercados globales, ¿no? Al igual que la Duster llega a muchos mercados globales. Y me parece que hace mucho sentido. Es única en por lo menos un aspecto. Es la única de su tamaño que tiene doble cabina. Doble cabina con 4 puertas. Porque hay doble cabinas, Saveiro de Volkswagen, hay doble cabinas como la Fiat Strada, que se llama Ram 700 en México. Pero la Saveiro solo tiene 2 puertas. Tienes que, como los coupés, ¿no? Abrir la puerta delantera, reclinar el asiento para entrar. Más trabajo para entrar. Muy incómodo. Y la Fiat es un poquito mejor, pero solo tiene 3 puertas, ¿no? Del lado derecho, abre la puerta delantera, luego abres una puertita trasera y ya entra y sale más fácil. Pero no es tan fácil, lo veo como esa, que son 4 puertas independientes. O sea, no necesita ningún movimiento del que está adelante para entrar o salir atrás. Entonces esa pickup ya está lista, se va a empezar a producir, se va a producir en Brasil, no sé si se va a producir en Colombia, y hay que decir que Colombia es importante porque para países como México, la Duster viene desde Colombia. Entonces esa es una incógnita. Pero se va a fabricar en México otra pickup de Renault que fue lanzada no como concepto, sino como show car. ¿Cuál es la diferencia? Un concepto está, digamos, más crudo, está más lejano a la realidad que un show car. El show car ya es exactamente lo que está ahí, y hago aquí otra pausa, porque en el video vimos ahí logotipos de Daimler, de General Motors, y ahora estamos viendo de Fiat. Es que tiene que ver Renault con Fiat. Las marcas muchas veces hacen asociaciones para conseguir bajar costos, más que nada costos de producción. Entonces comparten motores, plataformas a veces y las cosas funcionan. Entonces uno de los objetivos de Renault para conseguir esa estrategia global fuerte en vehículos comerciales es ampliar la cantidad de marcas con las que tiene algún tipo de sociedad. Pero van a ver ahí en un ratito, mira, Renault Pro Plus, ellos lanzaron esa marca. Esa marca es como se va a encargar la división de flotillas, ¿no? de Renault. Ahora, si tú llegas a una agencia Renault para comprar alguna flotilla de un vehículo comercial, vas a estar hablando con una persona encargada de esa marca que se llama Renault Pro Plus, y eso va a funcionar en todo el mundo. Y ahí está esa que va a ser la camioneta, la pickup de Renault fabricada en México. Se llama Alaskan, o por lo menos por ahora se llama Alaskan, porque el nombre definitivo no sabemos, y ellos mismos dijeron que puede que no sea este. ¿La van a hacer aquí, México? La van a fabricar aquí en Cuernavaca. En Cuernavaca. Sí. Y a ratito, bueno, vamos a dejar el video corriendo para que vean un poquito más de la camioneta. A mí me gusta, ese es el diseñador de la camioneta, ¿no? El diseñador estuvo en muchas marcas, estuve en Audi, estuve en Ford,
Ford de hecho fue su trabajo anterior, antes de llegar a Renault en 2009. Y ahora es vicepresidente global de diseño de Renault. Y él estaba explicando la camioneta. Está bonita, ¿no? A mí me gusta un montón. Muy A mí padre. también me gusta mucho. Se ve como fuerte, ¿no? Como ruda. Sí, sí, sí. Y de eso se tratan las pickups, ¿no? O sea, de imponer la presencia, de decir, mire, soy fuerte, soy ruda, soy picuda. Ahora déjeme ver cómo puedo salir de esta aquí, salir de la pantalla completa para ir a fotos. ¿Bien? Yo quiero mostrar unas fotos de esa pickup. Quiero mostrarle una imagen fija. Esta foto yo creo que va a estar bien. ¿Lo podremos mostrar a pantalla completa esta foto? Yo creo que no, ¿verdad? BIOS full size, yeah. Listo, ahí está. Está bonita, ¿o no? Está muy bonita, pero cuando ya la sacan a vender, ¿así va a ser? Ese es el punto. Porque una cosa es lo que te enseñan y ya cuando la ves en vivo dices, no, esto no es lo que me enseñaron. Justo ese es el punto. Por eso lo llaman show car. ¿Qué tiene de show esa camioneta? O sea, tiene muchas cosas de show y son esas cosas que hacen la diferencia entre lo que acabas de decir. La vemos aquí y dices, ¡ay, está padrísima! Y ya que la ves en vivo, dices, Ya la quiero comprar, pero así. Hay muchas cosas ahí diferentes. Todas hacen mucha diferencia. Una, esta canastilla superior con faros LED integrados. Eso, júralo que no va a estar. Júralo, te lo firmo. Dos, esos retrovisores. Esos retrovisores aquí tienen cámaras integradas, o sea, mini GoPros, digamos, apuntando hacia adelante para que tú desde la cabina puedas decir, yo voy a filmar lo que estoy haciendo, ¿no? Sea trabajo, diversión. Júralo que va a ser un retrovisorcito normal, etcétera, ¿no? Esos rines, ni hablar que van a llegar. Olvídense, va a ser más chico y no va a ser... Es lo que te iba a comentar, aquí parece que RIN 20, 22. 22. No va a llegar, o sea, a lo mucho llegará a un 17, 18, ¿sí? Esos faros de niebla, de LEDs en forma, ese igual le llega parecido, ¿no? Lo que sí va a ser igual, la parrilla va a ser igual, eso sí va a ser igual. Lo que ves aquí, esa canastilla va a existir, pero no con esos terminados, ¿no? Vamos viendo si podemos ver otras fotos, ¿no? Bueno, las vamos a estar pasando las fotos. Sí, vamos a estar pasando para ver, mire, por ejemplo, la caja de carga, ¿no? Vamos aquí a esa caja de carga y ahí vemos, por ejemplo, estas calaveras no van a ser así, olvídense. Aquí tienes una caja de cada lado, igual a esta, ¿sí? Y otra aquí para cargar objetos. Esas son carísimas de hacer. En la versión final no va a ser. Entonces, imagínate esta pickup sin esas cosas. ¿Qué va a hacer? Va a ser una Frontier. Va a ser una Frontier con frente de Renault. Entonces, yo le comenté eso al diseñador. Oye, pues, sí, como show car está muy bonita, pero le quita lo que es show car y se va a ver como una Frontier, ¿no? Me dice, no, yo espero sorprenderte, ¿eh? Pues vamos a ver si nos van a ¿Y los precios, ¿no? entre este y la Frontier? Eso tampoco nos no quisieron decir. ¿Por qué? Yo por lo menos intenté sacar si esta iba a estar por arriba de la Frontier o por debajo. Ni siquiera eso nos quisieron decir. No nos dijeron nada sobre interior. Si te fijas, los cristales están oscuros para que no pudieras ver el interior. Entonces, ok. No. ¿Por qué presentan un carro antes de tenerlo ya listo? O sea, Para generar finalizado. expectativa, ¿no? Funciona, ¿eh? ¿Sí? O sea, si en este momento tú estabas diciendo, oye, pues al año que viene quiero comprar una camioneta, igual y ves, no, es que me gustó mucho, me voy a esperar. A mí sí me Además, gustó, encanta si fuera que sea así. Renault sí, pero hay gente que no sabe, o a lo mejor no lo está viendo, o aunque sepa, digo, no, pero como sé, me gusta la parrilla y los faros, me gusta más que la Frontier, me voy a esperar y voy a tener una pickup Renault. O sea, me gusta, es padre la idea de tener una pickup de una marca que no tradicionalmente tiene pickups. Al menos va a ser exclusiva porque nunca la habían tenido, ¿no? Así es. Va a ser exótica. Ahora, nuestro mercado es una excepción, Lalo. Es decir, el mercado mexicano, y digo nuestro porque estamos transmitiendo desde México ahorita, porque aquí Nissan es muy fuerte y yo creo que va a tener muchos problemas cuando quite todo eso,
porque va a aparecer demasiado la NP300 Frontier, que es la líder del mercado. O sea, entre la Frontier y las taquitas, que es la NP300 también, pero en versiones más básicas, son la misma camioneta, mismo chasis, pero en versiones más básicas. Aquí ellos son líderes de mercado con 80-90% del mercado. En otros lados no. Si tú vas a Brasil, por ejemplo, Renault es mucho mayor que Nissan en Brasil. Si tú vas a Argentina, Renault es mayor que Nissan en Argentina. Si vas a Europa, lo mismo. Entonces, hay muchas cosas, hay muchos países donde Renault es más fuerte. Pero ¿por qué aliarse si van a ser competidores? Por ejemplo, yo soy Nissan, ¿por qué te voy a ayudar a ti, Renault, a que entres a mi mercado, por ejemplo, aquí en México, a que vendas tú tus camionetas, si yo puedo tener todo el pastel? Porque Renault trabaja de dueña de Nissan. ¿De plano es mucho más grande? Es la dueña. Ah, ¿es dueña? Es dueña. Yo no sabía que Renault es dueño de Nissan. Sí. Tiene que hacer lo que le digan. De todos modos le conviene, Mira, gana por los dos lados. en teoría, si quieres un Nissan, el entra la nombre oficial es, hay una alianza Renault-Nissan, pero el socio mayoritario es Renault. El presidente es común, Carlos Ghosn es presidente de los dos, divide su tiempo entre París y Japón. Tokio, ¿no? Entonces, es muy importante, y están haciendo las dos juntas. Es más, va a salir una tercera pickup de esa misma plataforma, y también se va a hacer en México. ¿Y de quién va a ser? De Mercedes-Benz. O sea, Mercedes-Benz, que tampoco tiene pickups, va a utilizar eso. Y Mercedes-Benz tiene 3.4% en la alianza Renault-Nissan. Y la alianza tiene 3.4 o 3% de Mercedes, de Daimler, ¿no? Entonces, de ahí van a salir tres pickups. La primera ya está, que es la Frontier, y en México es aplastante su fortaleza. Si la Renault en México va a salir por arriba o por abajo, mi estimación, mi adivinanza es que va a ser por arriba, que lo van a poner con más equipo o algo más así, claro, y lo van a poner por arriba. Pero luego tiene la Mercedes, que debe estar aún más por arriba, ¿no? Ahora, Mercedes también, hay que olvidarse de Mercedes Autos y pensar que esto es Mercedes Vehículos Comerciales. Hay muchos Mercedes comerciales que tienen vehículos que compiten directamente con Renault, por ejemplo, ¿no? Cuando ves una Renault Master, compite contra Mercedes-Benz, ¿cómo se llama la Mercedes que va ahí? No me acuerdo ahorita, pero compite directo con vehículos Mercedes y tiene el mismo precio, etc. O sea, Mercedes en su división de camiones, de vehículos comerciales, no es premium, es una marca como otra cualquiera. Entonces, no sé, por lo menos al momento, si la pickup que va a salir de Mercedes, que va a salir de esa misma plataforma, si va a ser con orientación premium, sería, digamos, una novedad. La única pickup premium que hubo, ya no existe. ¿Cuál era? La Lincoln. La Lincoln, ¿verdad? ¿No? Muy bonita. Sí, pero ¿No fue negocio? No fue negocio. El único país donde era negocio era México, tanto que la segunda generación solo existió en México, pero ahora ya no hay una tercera generación. No había rancheritos fresas. No había tantos rancheritos fresas en Estados Unidos como para comprarlas, ¿no? Exacto. Y entonces Mercedes, no sé si Mercedes, no sé. ¿Y si pueden con una atacar. camioneta como estas atacar a los tradicionales que hacen camionetas como Ford y así? ¿Realmente es negocio? Sí, claro, por supuesto. Mira, lo que pasa es que cuando pensamos en pickups en México, pensamos en las americanas, porque han dominado ese mercado desde siempre. Sí, pero globalmente, ese tipo de camionetas se vende mucho más que las grandes. De hecho, las grandes solo se venden en Norteamérica, en ningún otro lugar. O sea, tú no encuentras una pickup grande, una Lobo, una Silverado, una Cheyenne, una Ram, en ningún otro mercado más que Norteamérica. No se vende en Estados Unidos. Bueno, perdón, no se vende en Europa, no se vende en Sudamérica, no se vende en Japón, no se vende en Tailandia. Tailandia es un mercado súper fuerte para las pickups, sobre todo para las de este tamaño, ¿no? Y las súper grandes no se venden en ningún lugar. Entonces, esas son las reinas, excepto en México. En México las ventas de las otras, porque hay aquí la costumbre importada de Estados Unidos de tener ese tipo de vehículos como vehículos de uso personal. Hay otros países que usan vehículos como de uso personal. Pero va atacando no ese mercado, ¿no? Porque la doble cabina, o sea, para usarlo... Ataca un mercado doble. Ajá, ¿no? sí. Exacto. Tiene no la tanto de doble trabajo. función, exacto, entre trabajo y uso personal. Pero también hay versiones de esas más básicas, por ejemplo, la Nissan Pickup, que es básica, es de esta plataforma con una suspensión trasera distinta, porque esta debe tener la misma suspensión trasera de la Frontier,
que es una suspensión de brazos de control, eje rígido, pero con brazos de control y no muelles. Y la NP300 básica o la pickup Nissan tiene muelles para que pueda ser más resistente para el trabajo. Y la gente tradicionalmente pone muelles extras para aumentar la capacidad de carga. Entonces, habrá que ver si va a funcionar o no. Yo creo que para que funcione mejor, sobre todo en México, tiene que verse más diferente de la Nissan de lo que se va a ver quitando estos detallitos. Se ve muy bonita. Preciosa. Está hermosa, está hermosa. Ahora hay que ver cómo sale. Hay que ver cómo sale. Ok, Adiós. hasta luego.